Universitario. Son las 2:05. Todos los martes a las 2 de la tarde abre sus puertas el consultorio jurídico de la doctora María José Baibiene, donde podés consultar todas tus inquietudes en cuanto a casos y problemáticas que viven las familias en sus hogares. Con la conducción de la abogada María José Baibiene. Martes, 2 de la tarde, aquí, por Radio G 90.9. Porque a Radio G le gusta ir bien derecho cuando se trata de sus oyentes. www.radiogquilmes.com.ar. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es María José Baibiene, soy la abogada, la que se encuentra en sus hogares todos los días martes en el horario de 14 a 15 horas, con el consultorio jurídico, como así denomina el nombre, justamente como dice la palabra consultorio, porque es justamente para poder consultar aquellas dudas, aquellas inquietudes, aquellas pregunta que guardamos de diversos conflictos, problemas que tenemos en el día a día, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. También, por supuesto, como hablaba el programa anterior, nos dedicamos a todo lo que sea accidentes laborales, accidentes de ART, también accidentes de tránsito, también al derecho sucesorio, también al derecho comercial. Para aquellos que es la primera vez que nos escuchan, nosotros formamos parte de un estudio jurídico ubicado en calle 895, esquina 810, 895 al 1558 específicamente. Se encuentra ubicado el estudio desde hace ya 15 años en la zona. Nos dedicamos a todo el ámbito, la especialidad es del ámbito de familia, pero también como somos varios abogados los que trabajamos, nos podemos ocupar de varias materias. El fin de este programa es poder llegar a sus hogares, es poder evacuar algunas dudas, algunas consultas que se van dando a lo largo del día a día, de la vida cotidiana. Si bien, bueno, hoy nos encontramos en un día muy particular donde todos sabemos acerca de la medida del paro de colectivo que viene atravesando todo el AMBA, que son los más afectados, porque bueno, acá sabemos que todos para trasladarnos sí o sí es necesario una movilidad, ya sea a través de un transporte público o de un transporte privado o de una moto, bicicleta. Lamentablemente no está todo tan cerca, quizás por ahí lo que venimos del interior estamos acostumbrados a otras distancias, a no tan lejos como acá. Entonces, bueno, hoy un día bastante particular donde, bueno, es de público conocimiento porque a todos nos afectó en mayor o en menor medida este paro de transporte, nos modificó el día y bueno, después sí es muy amplio pensar y es muy amplio también el tema como para poder estar de acuerdo o no, si bien es un derecho que tiene el trabajador, pero bueno, yo considero que nosotros también como ciudadanos tenemos el derecho a manejarnos libremente, a transportarnos libremente y bueno, hoy por hoy se ve afectado nuestro derecho también por esta medida gremial que si bien, bueno, está contemplada en la Constitución, el derecho a huelga, también lo contemplan las leyes laborales, por eso digo, es muy amplio a la hora de discutir claramente el trabajador cuando toma una medida es porque, bueno, no están siendo escuchados sus reclamos, no están siendo escuchados sus propuestas. Y bueno, en este caso nada más y nada menos estamos hablando del salario de los choferes de colectivos, como así también de
de todos los que se dedican al rubro del transporte del colectivo, principalmente, que es la medida hora. Si bien hace poco también hubo un paro que era más amplio porque ya era no había trenes, pero bueno, hoy por hoy hablamos del transporte de colectivo. Acá, como hablábamos con mi compañero, a todos nos afectó porque todos tenemos que seguir con la vida cotidiana, tenemos que seguir con nuestras responsabilidades, con nuestros turnos médicos y bueno, pero acá estamos tratando de llegar a todos, tratando de poder cumplir también con nuestro compromiso, en este caso el compromiso del estudio, como así también es el de la radio, por eso trabajamos en conjunto, es el poder brindarle un servicio a la comunidad, el poder brindarle una información sobre un tema tan específico como es el derecho en este caso. Si bien hay otras ramas que también son muy importantes, como hablamos también a veces de la salud, de la actividad física, pero en este caso hablamos específicamente del derecho que tenemos los ciudadanos en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, como habíamos adelantado el programa anterior, que si bien se había dado un pantallazo acerca de qué temas se iban a ir tratando a lo largo de todo y de cada uno de los programas, tenemos muchísimo para poder ir desarrollando a lo largo de todo este tiempo, pero también, bueno, siempre fue la propuesta tanto del estudio como así también de la radio, el que se puedan contactar con nosotros, que lo puedan hacer a través de las diferentes vías de comunicación, ya sea a través del celular de la radio, por ejemplo, les paso el número, que es el 11 37 97 00 92, o también al teléfono fijo de la radio, que es el 21 18 09 45. También nos pueden ubicar a través de Facebook, Radio G. Y bueno, y también, por supuesto que está mi teléfono, el teléfono del estudio, con el cual, en el caso de que ya la inquietud sea algo puntual, como les explicaba anteriormente, en el programa anterior, nosotros trabajamos de una manera personalizada, como así también de una manera online, para, bueno, si ya hay un problema que necesita de una atención muy pormenorizada, ya son citados de manera personal en el estudio o bien a través de una comunicación online, a través de videollamadas, donde, bueno, ahí se pueda tratar acerca del problema puntual de cada uno. En este caso vamos a hablar del derecho de familia, específicamente de la cuota alimentaria, de los alimentos, como así lo denomina el código. Los alimentos, como hablé el programa anterior, hablamos es un derecho que tienen los niños, y es una responsabilidad, es una obligación con la que cuentan los progenitores. Los progenitores, hablamos de papá y de mamá. Entonces, es esta la importancia del cumplimiento, ¿no? El código contempla, ante el incumplimiento de esta obligación por parte de uno de los progenitores, el otro es el que está legitimado a iniciar la acción. ¿Por qué digo esto? Y lo vuelco a un ejemplo, ¿no? Normalmente cuando la pareja, la familia está unida, donde papá y mamá viven juntos y los niños en común también están, sin una separación de por medio, no existe este cumplimiento o incumplimiento por parte del progenitor. Se da en la mayoría de los casos cuando ya hay una ruptura, cuando ya hay una separación en el medio. Y bueno, y aquel progenitor que se va del domicilio donde quedan los niños, es en la mayoría de los casos quien incumple, no digo en todos, pero es quien incumple con el deber alimentario. A veces también hay confusión acerca de que se cree, o quizás también la ley anterior contemplaba esto,
acerca de que, bueno, el deber alimentario, el deber y la obligación de esta cuota alimentaria está en cabeza del progenitor que trabaja, es decir, si es el padre el que trabaja, es el padre el encargado de pasar. No, esto no es así, no es absoluto. El deber alimentario lo tienen ambos progenitores, papá y mamá. No es que porque papá trabaja y mamá no, papá tiene que pasar todo, o que porque mamá trabaja y papá no tiene que pasar nada. Entonces hay muchas confusiones a veces y las consultas que llegan al estudio, en la mayoría de los casos, dicen, no, pero como no está trabajando en blanco, sé que no me va a pasar, o me va a pasar un mes sí, un mes no. Es real que, por supuesto, cuando el alimentante o el demandado o el deudor alimentario trabaja en blanco, es más sencillo el cumplimiento a través de la justicia, porque se solicita la retención directa de la cuota alimentaria, es decir, el famoso embargo de cuota alimentaria. Se le hace con el empleador directamente y nos aseguramos el cumplimiento de esta cuota alimentaria. Pero ¿qué pasa si la persona está trabajando, el deudor alimentario está trabajando en negro, está trabajando, no está registrado como la mayoría de las personas, porque hay mucho empleo en negro lamentablemente en nuestro país? Entonces hay muchas personas que no están registradas legalmente, que no están, o algunos le hacen pagar algún monotributo, que están mal registrados, o directamente no están registrados en ningún lado. ¿Qué pasa con este deudor alimentario? ¿Está eximido de pagarme la cuota alimentaria? No, en absoluto, en absoluto. El Código Civil establece justamente que, bueno, el legitimado para iniciar la acción, cuando hablamos de legitimado hablamos de aquel que es el encargado para la ley de iniciar la acción, teniendo en cuenta que la acción se inicia en representación de los niños. Si hablamos de niños menores de 18 años, como lo contempla el código, los legitimados son los progenitores, es decir, la mamá o el papá con quien los niños se encuentren viviendo, porque es un derecho que tiene el niño, pero el niño no tiene la legitimidad al tener no tener mayoría de edad. Entonces, por eso justamente aquel obligado o aquel legitimado para iniciar esta acción es el progenitor conviviente ante el incumplimiento por parte del otro progenitor. Cuando hablamos de cuota alimentaria, no es solamente lo que consume, lo que come el niño. La cuota alimentaria abarca todo lo que sea esparcimiento, educación, vivienda, salud, vestimenta. Entonces, bueno, no, porque a veces también he tenido casos que han venido al estudio donde aquel progenitor, que el no conviviente, que es el obligado con los niños, hago esta aclaración también porque el no conviviente es justamente el que tiene la obligación de pasarle, porque la ley presume que aquel progenitor con quien están los niños siempre va a cumplir por no tener opción, digamos. O sea, si yo tengo a mis hijos viviendo conmigo, no voy a tener opción de pasarles o no pasarles. O sea, le voy a tener que cocinar, los voy a tener que mandar a la escuela, los voy a tener que vestir, los voy a tener que mandar a hacer alguna actividad, tendré que pagar los servicios del domicilio. Entonces la ley presume y establece que el que debe la cuota alimentaria es aquel progenitor que no vive con los niños, que no se encuentra conviviendo con los niños. Entonces, por eso se aclara y se hace una lista donde se especifica cuáles son los alimentos, inclusive hoy por hoy, sobre todo con la situación económica actual con la que estamos atravesando desde hace un tiempo muy largo, donde no hay una estabilidad, digamos, económica, donde estamos todo el tiempo tratando de encontrar un eje donde pararnos con los gastos diarios de todas las familias.
se hacen justamente en las audiencias donde se solicitan estas cuotas alimentarias. También se establece los alimentos extraordinarios. ¿Cuáles son los alimentos extraordinarios? ¿Cómo los contempla el código? Los contempla aquellos gastos que son parte de estos niños, pero que no son de manera periódica o cotidiana. Por ejemplo, si el niño tiene que iniciar un tratamiento, por decir, de ortodoncia. Bueno, en este caso, el gasto de lo que, en la mayoría de los casos, en aquellos que tienen una obra social, los cubre en parte, no creo en el 100%, porque siempre es en una parte, es en un porcentaje. Aquel porcentaje que tienen que pagar los progenitores siempre se va a dividir en un 50% para mamá y en un 50% para papá. También los gastos, por ejemplo, de inicio escolar, donde, bueno, hay que pagar matrícula, cuota adelantada, hay que comprar los útiles, hay que comprar el uniforme. Todos estos gastos se van a dividir en un 50% para mamá y en un 50% para papá. Esto la ley lo contempla como alimentos extraordinarios. También con respecto a los chicos, a los niños y adolescentes, por ejemplo, los que están en sexto grado, que tienen viajes de egresado, tienen campamento, tienen viajes de esparcimiento con el colegio, por ejemplo. Bueno, el gasto que esto generen, este tipo de viajes o de paseos, ya sea con la institución escolar o donde los niños realicen alguna actividad también, es contemplado como alimento extraordinario. Algún tratamiento, por ejemplo, que tenga que afrontar el niño, algún tratamiento por alergia, por asma o algún tratamiento específico que genere un gasto por afuera de lo que es la obra social, por ejemplo, es a lo que me refiero. Entonces, esto se pone como un accesorio más de la cuota alimentaria, porque sí, también yo creo que el código se va actualizando a la problemática y al día a día de la familia, porque a veces también el código es como bastante abstracto desde el punto de vista que, bueno, dice los alimentos. Entonces, ¿qué pasaba antes? El niño tenía que comprarse una zapatilla porque ya no tenía más la zapatilla para ir a la escuela o ya estaba muy gastada, rota. Y bueno, y la mamá le pedía, por dar un ejemplo, digo, la mamá también se da muchos casos donde el niño vive, los niños o el niño vive con el progenitor y no con la mamá. Y bueno, y es la mamá la obligada a pasar la cuota alimentaria, como para no siempre tener una visión desde el género y decir como que el deudor siempre es el papá y como que la mamá nunca es la deudora. Esto también es importante que se aclare, que se diga. La ley se fue modificando y hoy por hoy son más padres quienes se encuentran al cuidado de sus hijos, y bueno, y las madres son aquellas que están siendo citadas judicialmente como para poder cumplir este deber alimentario. Entonces, como les decía, y bueno, y le daban la cuota alimentaria y bueno, la mamá iba y le decía, mira que el nene le tengo que comprar un par de zapatillas, le tengo que comprar un equipo porque empieza gimnasia, le tengo que comprar una campera o lo que sea. Bueno, no, arreglate porque yo ya te di la cuota. No, es como que te doy eso y no me pidas más. Entonces eso seguía siendo un conflicto, seguía siendo materia de audiencias y más audiencias y discusiones y más discusiones. Entonces hoy por hoy, para evitar este problema sin solución, se tratan directamente en las audiencias y se fijan como un accesorio de la cuota alimentaria. Entonces el progenitor sabe que el niño cuando empieza las clases se tiene que comprar, tiene que reponer el uniforme, porque tampoco es que compramos todos los años un uniforme nuevo. Vamos alargando el ruedo, o sea, vamos acomodándonos también. Donde hay gastos, por ejemplo, sí, de útiles, de libros. Lamentablemente a veces los libros de un año para el otro no sirven, digo, porque los niños van avanzando, van pasando de año, de grado, y bueno, y entonces es un gasto, es una inversión que tienen las familias y que se hace un poco pesado cuando es solo un progenitor
el que se tiene que hacer cargo. Entonces, o también, por ejemplo, cuando hay que pagar la matrícula, que se paga por única vez para el inicio de clases, reserva de vacante, más la primera cuota de inicio. Entonces ahí es cuando se hace un poco más pesado de lo habitual del resto del año. Entonces la ley dice, bueno, señores, acá el niño va a empezar las clases, ¿qué hay que pagar? Hay que pagar una matrícula, hay que comprar mochila nueva, zapato nuevo, uniforme nuevo, y todo lo que se gaste, bueno, ¿cuánto se gastó? Se gastó 400, bueno, es 200 papá, 200 mamá, no, pero yo ya le pasé, yo ya le di, no, esto es aparte. Entonces, bueno, se trata de poner en claro para no continuar con los conflictos. Los alimentos se inicia, como digo, lo inicia el progenitor, que el conviviente, el que vive con el niño, y se hace en los casos donde el otro progenitor no cumple o cumple de manera parcial, porque a veces también sabemos que está trabajando el progenitor, que está trabajando, que cobra determinado sueldo, determinado haber, y le pasa una cuota alimentaria baja. Entonces, pero esto me vas a dar cuando vos estás ganando tanto dinero y me estás dando esto. Vos sabés que yo si inicio me vas a tener que pasar lo que al nene le corresponda. ¿Y cuánto es? ¿Qué es lo que a los niños le corresponde? Lo que establece el Código Civil, la ley, es en un 20 como mínimo y en un 30 como máximo de lo que percibe el alimentante, de lo que percibe, de todo lo que pudiere percibir el alimentante, pues ya sea de haberes, sea de viáticos, de todo lo que pudiera percibir, premios, aguinaldo, vacaciones, de todo lo que el alimentante percibe es el mínimo el 20 y el máximo es el 30. Entonces, bueno, por eso digo, a veces también está esta avivada, podemos decir, donde el progenitor le da la cuota alimentaria, cumple, pero lo hace de una manera parcial. También, en la mayoría de los casos, se da mediando violencia entre las partes. Y cuando hablamos de violencia, eso también vamos a desarrollar en otro programa. No hablamos de que te doy una piña, te doy un bife o te pego. Hablamos de la violencia verbal, de la violencia psicológica, de la violencia económica también, porque no cumplir con el deber alimentario es violencia económica, y también se configura inclusive un delito penal, porque justamente el progenitor o la progenitora también están obligados, tienen, como hablaba el programa anterior, tienen derechos pero también tienen obligaciones con los niños. Entonces, el no cumplir con algo tan esencial como es el deber de alimentación, configura también un delito penal. Entonces, por eso digo, el legitimado es aquel progenitor conviviente con el niño, es quien tiene que iniciar la acción en representación del hijo. ¿Cómo lo hace? Lo va al juzgado directamente y dice, no me pasa la cuota alimentaria, yo sé que él está trabajando, vive bien, porque también, como hablábamos en el programa anterior, cuando la persona decide acudir a la justicia o decide acudir a un estudio, ya es cuando agotó, me parece, todos los medios y no pudo arribar a un acuerdo o a una reacción por parte de la otra persona. Es decir, me cansé de hablarle, me cansé de decirle, perdón, en todos los idiomas y se hace el distraído, no me contesta los mensajes, me dice que no tiene, me dice que no cobró, me dice que... Entonces, cansada ya de toda esta situación, es cuando deciden acercarse a un estudio, acercarse a la misma justicia, para no seguir padeciendo esta situación, una situación que altera y que vulnera, por sobre todas las cosas, el interés superior del niño. Entonces, cuando nosotros necesitamos iniciar esa acción del pedido de cuota alimentaria, lo tenemos que hacer con la representación letrada de un abogado.
de un abogado de la matrícula, de un abogado privado, como en este caso, bueno, yo soy una abogada particular, privada, o bien para aquellas personas que no tienen posibilidades económicas, no tienen la posibilidad de poder costear los honorarios de un letrado, está Defensoría Oficial, Defensoría de Pobres y Ausentes, que es un derecho que tenemos todas las personas a tener el patrocinio letrado al tener una representación legal en el caso de no poder pagarla por parte del Estado. Es real también que el Estado y el Poder Judicial, para poder otorgar esta representación, para poder otorgar esta defensoría oficial, nos va a pedir, por supuesto, determinados requisitos, y no se la dan a todos, se la dan a aquellas personas que realmente no tienen posibilidad de poder costear los honorarios de un letrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la persona está trabajando en relación de dependencia, así sea como, por decir, empleada doméstica, esté trabajando en cualquier trabajo formal, cualquier trabajo en relación de dependencia, la Defensoría Oficial no le va a otorgar esta defensa, no le va a otorgar este abogado. O si la persona no trabaja, por decir, en blanco, pero tiene bienes a su nombre, tiene una propiedad, tiene una moto, tiene un auto, en este caso tampoco le van a ofrecer de este patrocinio gratuito. Entonces, en estos casos van a tener que acudir a un abogado de la matrícula, a un abogado privado. Y bueno, y el procedimiento es un procedimiento muy sencillo, muy corto, también podemos decir, porque seguramente ahí el letrado le va a preguntar. Es importante también tener conocimiento, porque a veces también pasa que las parejas se separan, pierden el contacto, quedan enojados, en algunos casos también construyen nueva familia y pierden el saber del otro, no saben de qué trabaja, no saben dónde vive, no saben qué hace. Entonces ahí también es difícil poder iniciar la acción, porque el letrado, el abogado, no tiene el carácter de inspector o de detective, como digo a veces, porque a veces viene y dice, no, pero yo no sé dónde vive, no, pero yo no sé dónde trabaja. Bueno, pero ¿y entonces cómo vamos a empezar? Si no sabemos a dónde le vamos a mandar una cédula, a dónde vamos a decir que trabaja. Algo muy por arriba, aunque sea, tenemos que saber. Esto también lo aclaro porque estas conflictivas se dan cuando hay una ruptura ya, estos reclamos se dan cuando no hay más convivencia, cuando ya hay una separación, y en la mayoría de los casos las separaciones son bastante dolorosas, con enojos de por medio, y también con una especie de negación por parte del otro, decir, no, no sé qué hace, no me interesa, no sé, creo que tiene nueva pareja, creo, no sé. Entonces ahí también hay una negación por parte de la otra persona en decir, no sé nada, del otro ni me interesa. Bueno, pero algo tenemos que saber, porque si no, ¿cómo nosotros vamos a denunciar que él tiene determinado pasar económico si no sabemos nada? Entonces, bueno, o también tenemos que tener un domicilio donde poder enviar una cédula. ¿Por qué hago la aclaración de la cédula? Justamente por lo que les decía, de que es un trámite sencillo, es un trámite fácil, que se inicia con el acta de nacimiento del niño o de los niños, sean uno o sean más. Con el acta de nacimiento vamos a acreditar el vínculo, es decir, vamos a acreditar que Juan es hijo de Marcelo. ¿Por qué? Porque lo dice el acta de nacimiento. Entonces es un documento, es la prueba fehaciente que nosotros tenemos para acreditar el vínculo y para acreditar este incumplimiento al deber alimentario. Entonces, el abogado seguramente le va a pedir estos datos acerca de si sabe dónde trabaja, de qué trabaja, si tiene idea de qué es lo que está percibiendo mensualmente,
si sabe la dirección donde está viviendo, si sabe si tiene otros hijos, porque no es lo mismo cuando el hijo por el que yo reclamo o los hijos por los que yo reclamo, no es lo mismo cuando son solo esos o cuando ya tiene una nueva pareja, ya tiene nuevos hijos, porque ahí el porcentaje también de cuota alimentaria baja. O sea, no es lo mismo si él tiene otros hijos, porque así como los otros hijos, así como mi hijo tiene el derecho a que se cumpla con esta cuota alimentaria, los otros hijos también. Entonces, por eso es importante el conocimiento acerca de la situación del otro progenitor. Entonces, por eso le van a pedir estos detalles, le van a hacer estas preguntas, cuánto hace que no le pasan, o hay casos donde sí le pasan, bueno, cuánto te está pasando, bueno, más o menos cuánto cobra. A veces también la persona viene un poco quizás, o sea, no sé si equivocada o creyendo una determinada situación y bueno, después nos ponemos a sumar un poquito y a hacer un poco de cálculos y se da cuenta que no es tanto lo que creía que le tenía que pasar, porque a veces también, como hablaba el programa anterior, a veces nos pasa a todos que vamos a la verdulería, le contamos a la verdulera, le contamos a la panadera, le contamos a la amiga, le contamos a la que vino a tomar mate, le contamos a la otra mamá del colegio, y todos opinan, todos saben, todos, no, porque a mí me pasa, yo hice, me dieron, y todas las situaciones no son las mismas, todos los casos no son los mismos, y por eso a veces se crean confusiones, y bueno, para eso justamente estamos nosotros, para poder explicarles y para poder decirle, bueno, si él tiene, porque a veces también se dan los casos donde tiene una obra social y bueno, y el progenitor le tiene que pasar los recibos de sueldo para que el niño pueda ser atendido en la obra social. Entonces, no, yo acá tengo el recibo de sueldo, bueno, es de tanto y él me pasa tanto, hacemos el cálculo, la suma y está bien lo que le está pasando, o quizás le está pasando muy poquito por debajo, entonces bueno, ahí se le aclara. Ahora cuando le está pasando el 50% de lo que le tiene que pasar, encima cobró el bono, encima cobró el aguinaldo, encima cobró las vacaciones y no le pasó nada, bueno, ahí sí estamos hablando de de que un reclamo es viable. Porque hay casos donde sí cumplen, pero como les digo, de manera parcial, no cumplen en su totalidad. Entonces, son todas cuestiones que hay que evaluarlas antes de poder formalizar el reclamo. Entonces, como le digo, el letrado le va a hacer todo este tipo de preguntas. ¿Desde cuándo no le está pasando? Porque a veces no es que, bueno, se separaron hace 4 años y hace 4 años que no le pasa. No, en la gran mayoría de los casos se da que el primer tiempo le pasaba, cumplía, estaba todo bien, pero ahora ya no, o que ahora tiene una nueva pareja, o ahora está enojado, o ahora no me quiere pasar más, o ahora tengo nueva pareja y no me quiere pasar más. Entonces, esto también, saber desde cuándo el deudor alimentario está incumpliendo, desde cuándo no cumple con este deber. Entonces, también es importante, porque a veces me dicen, no, en 12 años que tiene el nene, él nunca me pasó nada. ¿Qué puedo hacer? Ahora cuando nosotros iniciamos, ¿él me tiene que pasar estos 12 años que no me pasó? No, lamentablemente el Código Civil dice que la cuota alimentaria es exigible desde el momento de la interposición de la demanda. Es decir, si yo tengo un hijo que hace 12 años que el papá no me pasa cuota alimentaria y yo me decido recién ahora, en mayo del 2025, a iniciar el reclamo porque me cansé, porque me quedé sin trabajo, porque la situación económica está muy complicada, bueno, es importante que sepan que el deudor alimentario va a acumular las cuotas desde mayo del 2025 en adelante. Lo que yo no reclamé anteriormente, por eso hablo de la importancia de este reclamo, de la importancia de la formalidad de este reclamo, porque es un derecho muy importante, es un derecho personalísimo que se está vulnerando para el niño. Y el obligado, el legitimado, es el progenitor con quien vive el niño, como lo dije al inicio. Entonces, bueno, seguramente el letrado le va a ir preguntando
todo esto desde cuándo, por qué ahora la reclama y no antes, y bueno, y le va a ir pidiendo datos en el caso de si sabe o no dónde, por ejemplo, trabaja el padre, si sabe dónde trabaja, si sabe cuánto percibe, si la ayuda, no es si la ayuda, está mal empleado el término, me parece, porque no es una ayuda a lo que necesita el niño, sino es un derecho que tiene el niño, porque a veces también, por ejemplo, le dan un poco de cuota alimentaria, pero le compra zapatillas, le compra campera, lo lleva de vacaciones, entonces cree que con eso ya compensa lo poquito que le da. Porque también a veces hay como, no digo a veces, yo creo que casi en la mayoría de los casos hay como un conflicto también, porque aquel progenitor que cumple con el deber alimentario, a veces de manera coercitiva o a veces ya cuando hay un expediente en el medio, lo hace y dice, bueno, toma, ahí te doy la cuota. Y piensan que le dan la cuota a la madre y que la madre se va y se va a la peluquería, se va a hacerse las uñas. Y no, ese dinero es para el niño, es para los gastos del niño, es para las actividades del niño. Entonces, justamente también para evitar toda esta violencia en el medio, es que se fijan las retenciones, es decir, el embargo directamente y que lo haga el empleador. Es decir, bueno, el día 1 le van a depositar el sueldo, bueno, le van a depositar tanto dinero, bueno, de ahí el 20% se lo sacan y va a una cuota, perdón, sí, va a una cuota alimentaria, pero va a una cuenta judicial a nombre del expediente, donde es directamente el empleador, es decir, el patrón, quien va a cumplir con esto. Y no va a ser el alimentante, es decir, no va a ser el alimentante quien tenga que sacar de su bolsillo, porque a veces también maliciosamente sacan mal las cuentas, se equivocan, se confunden. Entonces, para evitar todo esto se hacen las retenciones. Igualmente, ahora vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir hablando y vamos a seguir aclarando como para poder terminar cómo formalizamos el reclamo. Ya les dije más o menos qué documentación se necesita, cómo se inicia. Ahora vamos a una pausa y cuando volvamos terminamos el tema. Desciframos el acertijo, mijo. Como dijo, esta canción se la dedico a los que caminan conmigo, a la madre que me parió y a cada uno de mis hijos, a mi viejo allá en el cielo, los consejos que me dijo, gracias a tus enseñanzas, si la cago me corrijo, fijo el ojo, voy a todo, consigo mis objetivos, nos zumbamos y si fallamos, desciframos el acertijo, mijo. Desciframos el acertijo, mijo. Bendición y gracia, todo lo que nos pasa tiene una razón. Hacho gracia, bendición y gracia, todo lo que nos pasa tiene una razón. Seguimos haciendo canciones aunque no me gane el Grammy, me levanto, abro mis ojos y a mi lado tremenda mami. Es un juego como Atari, no todos los días son un party, pero ante la adversidad yo voy a mi contra ni party, porque ya nunca pierdo la fe, nunca la dejo caer y aprendo de la derrota cuando me toca perder. Pa' que me meten el pie, pa' que me meten el pie, recuerda que todo lo malo se regresa, bebé. Gracia, bendición y gracia, todo lo que nos pasa tiene una razón. Hacho gracia, bendición y gracia, todo lo que nos pasa tiene una razón. It's so love coming from above. That's how we don't stop, we just stay on top. Como me dice la vida, we don't fuck with love. Living free, that we don't fuck with love. It's so good, it's a love coming from above. That's how we don't stop, we just stay on top. Como me dice la vida, we don't fuck with love. Hey, we don't fuck with love. Gracias, bendición y gracia, todo lo que nos pasa tiene una razón. Hacho gracia, bendición y gracia, todo lo que nos pasa tiene una razón. Gracias, bendición y gracia, todo lo que nos pasa tiene
gracias, bendiciones, gracias. Bendiciones, gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, ahí estamos de regreso, ahí estábamos principalmente leyendo los mensajitos que fueron llegando a la radio. Y bueno, es justamente lo que estuve hablando anteriormente acerca de, bueno, de que cuando no accionamos, de cuando dejamos pasar el tiempo, como en este caso de Mercedes de Gleu, por ejemplo, que habla de que, bueno, estuvo hace 12 años que está separada y que tiene una hija en el medio ya hoy adolescente y que bueno, que siempre se hizo cargo, podemos decir, en un 100% de la crianza, educación, salud, seguridad de su hija. Por supuesto que es lo que decía, ¿no? Que cuando cae todo en cabeza de un progenitor es porque el otro, como decimos, hace la plancha, ¿no? El otro sabe que de comer no le va a faltar, para vestirse no le va a faltar, que siempre alguien de la familia le va a comprar. Entonces se desentiende de esto. Justamente para eso está la justicia, para eso estamos los letrados, para poder intervenir y para poder hacer cesar esta situación y que se termine principalmente este incumplimiento, porque tampoco es justo que sea solo un progenitor el que cumple, el que se encarga de todo, y el otro se desentiende completamente. Yo creo que esto se agrava también cuando el otro progenitor forma nueva familia, nueva pareja, nuevos hijos, y bueno, y es ahí donde también ya empiezan los gastos con la nueva familia, y bueno, y nos vamos olvidando de alguna manera de la hija o del hijo o de los hijos. Y bueno, por eso es importante accionar, no dejar pasar el tiempo, porque si no, después es todo más difícil, todo aquello que no reclamamos, lamentablemente ya no lo podemos volver a hacer, no lo podemos. Y también por otro lado el hijo, porque hay situaciones donde el mismo hijo, porque hay casos donde el padre a veces tiene poco o no tiene nada o tiene bastante. Y bueno, hay casos, y me han llegado al estudio, casos donde el alimentante tenía un muy buen pasar económico, buen comercio, buenos autos, se iba de vacaciones, de viajes, y a la hija no le daba absolutamente nada. Y la hija tenía que andar siempre con la misma ropa, siempre resignando un montón de cosas, porque a la mamá no le alcanzaba, porque la mamá no tenía, porque no podía, porque era lo que había, y bueno, y el otro viajaba, se compraba autos, tenía una muy buena vida. Hoy por hoy encima están las redes sociales donde publican todo, salidas, viajes, paseos, vacaciones, y la hija pasando un montón de necesidades. Y bueno, cuando llegan a una determinada edad, los adolescentes, sobre todo los hijos, las hijas, le hacen este reclamo a la progenitora, a la mamá. Mamá, ¿por qué no le pediste a mi papá? Mamá, ¿por qué no? Pero si yo podía, no, pero si yo me arreglaba. Porque también hay un poco de todo en esto, me parece. Porque también cuando hay enojo en el medio, o también yo lo interpreto porque al haber tanto desentendimiento por parte del otro progenitor, decir, bueno, no sabe cuándo se enferma, no sabe cuándo la tengo que llevar al médico, no sabe cuándo empieza las clases, no sabe absolutamente nada de la hija. Yo interpreto que no la quiere, entonces, bueno, no le interesa, me voy a hacer cargo yo de todo y no voy a pedirle absolutamente nada. Y bueno, y se va desarrollando así, el otro bárbaro, le viene perfecto, no me pide nada, no me jode, de 10. Pero después es el hijo quien te dice, pero mamá, si papá estaba bien, papá podía, papá tenía, pero bueno, a él no le nacía pasarte. Entonces, cuando no le nace pasarte, es cuando, para eso está la justicia, cuando no hay voluntad, no hay interés, voluntad de hacerlo. Para eso está la justicia, para poder intervenir y para poder hacerle entender a ese progenitor
que de hecho hoy por hoy hay fallos muy recientes, de hecho hoy por hoy los afecta también a la hora de sacar el registro para conducir, también hay un registro de deudores alimentarios para que no puedan ingresar a las canchas de fútbol. Es como que se va poniendo determinadas sanciones, porque no es lo mismo cumplir con el deber alimentario que no cumplir. Pero bueno, es importante que aquel progenitor que vive con los niños, sea mamá o sea papá, se decida también de una vez por todas y pueda iniciar esta acción y deje también de estar esperando por parte del otro, porque si ya pasó tanto tiempo y tanto tiempo me cambió de conversación, me dijo que no tenía, me dijo que lo espere, me dijo que después, me dijo que... y siempre con el mismo verso, bueno, basta, porque yo, como decimos siempre, el otro lo hace porque el otro me lo hace porque yo se lo permito. Entonces me parece que aquel progenitor que tiene el niño a cargo tiene que dar este paso tan importante para poder iniciar la acción ante la justicia, porque la justicia no, en estas situaciones, no puede actuar de oficio, no puede, la justicia presume hoy que un progenitor y una progenitora se hacen cargo del niño. Cuando esto no sucede y aquel progenitor se encarga de iniciar la acción, bueno, ahí sí la justicia toma conocimiento, ahí sí sabe la justicia que el papá de Pamela es el que no le pasa, ahí la justicia sabe que no le pasa desde hace 4 años, ahí sabe que le pasa solamente una parte y no lo que le corresponde, ahí sabe, porque si no la justicia no tiene conocimiento y la justicia no puede actuar. Por eso hablo y por eso insisto con la presentación formal y con el reclamo formal, para no quedarnos después en este arrepentimiento que lamentablemente es poco reversible ya, porque el tiempo pasó, el hijo a veces también se acostumbra a esto, a que mamá siempre puede, o a que digo mamá puede ser papá también, el que está a cargo de los chicos y el que trabaja y el que todo, y la mamá se desentiende. Tengo muchísimos casos en el estudio. Pero bueno, y el niño también se acostumbra a que aquel progenitor conviviente es el que siempre puede con todo, es el que compra el uniforme, el que compra la zapatilla, el que paga el viaje, y si no es él, es la abuela, y si no es la tía, y si no es la madrina, y siempre el papá nunca le pedimos nada. Y encima después, hasta el niño termina, el adolescente, porque como siempre digo, no siempre van a ser niños, termina de alguna manera hasta justificando el mal accionar por parte de este progenitor, decir no, pero no te daba porque no tiene, pero pobre. Y bueno, entonces nosotros, y también nosotros lo acostumbramos al niño a que nosotros podíamos con todo, el que papá nunca tenía, que nunca tenía y nunca tenía, y bueno, y nunca hicimos que él se haga cargo de lo que realmente le corresponda. Entonces, justamente para que la situación no se termine agravando y ya sobre el dolor que esto implica se siga generando más daño del que hay, es importante iniciar la acción. Es importante hacer la presentación y es importante también que el niño pueda visibilizar que la responsabilidad de los dos y que no es todo para uno y nada para el otro, porque si no también es como que se crea un concepto equivocado y bueno, y vamos formando niños, adolescentes, futuros adultos con responsabilidades dejadas de lado, porque si mi hijo ve que el papá nunca se hizo cargo, que el papá nunca cumplió con nada, y bueno, y mi hijo quizás el día de mañana sea lo mismo, porque eso es lo que observó siempre de su padre. Por otro lado también vio que yo como madre, bueno, lo dejé pasar, me fui arreglando, hice lo que pude, y el día de mañana si mi hijo me dice algo, me va a doler el doble porque todo el esfuerzo que hice no sirvió o al final. Entonces, bueno, yo creo que yo desde este lugar lo que les puedo decir es que no sigan dejando pasar el tiempo, que se decidan, que averigüen, que pregunten, que no es todo tan difícil como a veces parece, que es importante poner sobre la mesa lo que está pasando y decir, bueno, terminar con este problema eterno. Cuando nosotros decidimos accionar ya es porque nos cansamos de hablar en todos los idiomas con la otra persona y la otra persona no reacciona, no le importa, no quiere o lo que sea.
Entonces, si el otro se queda, yo tengo que avanzar, tengo que hacerlo por mi hijo y es lo que corresponde. No estoy haciendo nada que lo vaya a perjudicar a mi hijo, todo lo contrario. Entonces, como le digo, es un trámite sencillo, rápido, fácil, que se inicia con el acta de nacimiento del niño, con la fotocopia del DNI de la mamá. Se hace una pequeña narración de los hechos, es decir, bueno, de tal unión nos conocimos tal año, de tal unión nació fulano, fulano y fulano, nos separamos en el 2020, por decir, y desde hace 4 años y 3 meses estamos separados y desde ese tiempo el señor fulano de tal no cumple con su deber alimentario. Bueno, esa es la narración de los hechos que se pone en la demanda. Ahí se invocan todos los derechos y artículos que protegen y contemplan el interés superior del niño. Se denuncia dónde trabaja actualmente ese progenitor, dónde vive actualmente y bueno, y se pide que se fije una cuota alimentaria sobre un porcentaje. Yo siempre pido del 30%. Como les decía, el mínimo es el 20 y el máximo es el 30. Yo siempre pido el 30 para que cuando me bajen me den el 25, el 28, el 27 y no me den el 20. Pero bueno, eso se trata en cada situación. Se presenta el expediente con la firma de la persona, de la madre o del padre que reclama. Se sortea el juzgado de familia que le corresponde. Siempre lo que nos va a determinar el lugar donde vamos a iniciar el expediente es donde vive el niño, es decir, el centro de vida del niño. Si el niño vive, por ejemplo, en el barrio La Florida de Quilmes, el departamento judicial es el de Quilmes. Si el niño vive en San José Temperley, el departamento judicial es el departamento de Lomas de Zamora. Si el niño vive, por eso hay departamento judicial a lo largo de toda la provincia, como así también de Capital, pero donde vive el niño es el tribunal en el cual vamos a hacer la presentación. La primera presentación ya el juez va a ordenar una fecha de audiencia. Normalmente las audiencias son de un mes para el otro. Se va a ordenar notificar al padre, por eso es importante tener el domicilio. Y bueno, y después en la audiencia se va a tratar de hacer entender a ese progenitor que tiene que cumplir con su deber alimentario y que lo tiene que hacer, y bueno, en el caso de que no lo haga también responden de manera subsidiaria los abuelos. Esto vamos a desarrollar en otro programa, en qué casos responden los abuelos, pero bueno, es un tema bastante importante y lo que nos queda de la cuota alimentaria. Espero que les haya quedado lo suficientemente claro y si no están las líneas abiertas para poder seguir mandando las preguntas que podemos seguir desarrollando a lo largo del otro programa. Como les dije la semana pasada, se nos hace muy cortito el tiempo, pero bueno, me estoy despidiendo y nos encontramos el martes próximo y los invito a enviarnos preguntas. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando me llegue a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de ese otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llena, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llena, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando la suerte que queda fallando y fallando te la parado, cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de hacer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mar
todo es mentira. Aunque te quiere la vida, Aunque te muerda un dolor, no esperes para la mano ni una ayuda ni un favor. Te secan las pilas de todos los timbres que vos apretás. Busca tu pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejes tirado, después de si ya no vemos ni pena. cuando manches que a tu lado se prueba la pista que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Pero que todo es mentira. Pero al final es amor. Y a todo nada le importa. Que te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Tiempo de comerciales. En minutos, más música. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, BIA, Vaiviene y Asociados.